Ya muchachos, en este video vamos a hablar sobre set points, rollbacks, commits. Para poder hablar un poquito sobre esto, necesito explicar un poquito el hecho de qué significa un commit, ¿sí? Para que podamos ir viendo el tema de los cambios, de los guardados de los cambios. Y para eso voy a crear un usuario, ¿ya? Entonces, mire, fíjese, voy a crear un usuario que va a ser empleado, create user empleado, create user empleado identity by Oracle. Le vamos a dar quote unlimited on users. Y le voy a entregar los siguientes permisos. Grant, resource, connect, tu empleado. Y le voy a dar el grant, select any table, tu empleado. Ya no se preocupe del tema de los permisos, vamos a ver después cómo funciona. Entonces creo el usuario, le entrego los permisos, ¿sí? Y ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cierto? Porque quiero que vea lo siguiente. Me voy a conectar con el empleado. Ya. Imagínense lo siguiente. Yo aquí tengo, correcto, dos sesiones abiertas en este momento. La sesión del sys, la sesión de empleado. Es decir, hay dos usuarios distintos, correcto, que pueden hacer exactamente lo mismo. Consultar el esquema de HR. Fíjense, yo aquí puedo ver HR, ¿cierto? Y aquí también puedo ver HR, ¿sí? Estoy viendo con los dos exactamente la misma información, ¿ya? Lo que hasta ahí no es extraño, ¿cierto? Estoy consultando el mismo esquema, HR. Es normal que pueda haber la misma información en ambas situaciones. Sin embargo, fíjese lo siguiente. Yo voy a venir a sys, ¿sí? Y aquí voy a hacer un insert into HR departments. ¿Okay? Y ahora necesito, sí, las columnas. ¿Okay? Los siguientes valores. Voy a crear el departamento 300, que se va a llamar departamento nuevo. Va a tener por manager ID 200, ¿cierto? Porque aquí no le puedo invertir valores y va a estar en la location ID 1500. Ojo a lo siguiente, ojo a lo que va a pasar acá. Yo voy a insertar este valor y si usted se fija, si yo consulto desde mi misma sesión, es decir, desde System, la tabla de departamentos, yo veo ahí el departamento nuevo, ahí está. Sin embargo, si yo vengo a empleados y consulto la tabla de departments, el departamento nuevo aquí no está, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no lo veo acá, pero sí lo veo acá? Es porque el departamento lo creé en esta sesión, que es la sesión del sys, ¿ya? Cada usuario, cuando trabaja hacia un esquema, tiene una sesión abierta. Lo que yo hago en esta sesión, lo que yo hago en esta hoja, se queda en esta hoja hasta que yo decido enviarlo hacia el esquema y cuando lo envío hacia el esquema recién, correcto, se aplican los cambios y el resto de las personas lo van a poder ver porque está aplicado el cambio. Ese efecto, esa acción de enviar, ¿cierto?, los cambios hacia el esquema, ¿cierto?, se llama commit, ¿ya? Y es tan sencillo como que yo escribo commit y lo ejecuto. Y me dice confirmación terminada. Cuando yo hago la confirmación, ¿cierto?, entonces los cambios quedan guardados y el resto de los usuarios van a poder ver lo que yo hice porque los cambios que yo apliqué, ¿cierto?, quedaron guardados en el esquema. Ahora, luego, ¿cierto?, funciona también de la misma manera al revés, ¿cierto? Es decir, si yo hago un drop delete from HR pero es que aquí no lo voy a poder hacer porque creo que este usuario no tiene los permisos para borrar. No,
No, tiene los permisos para el select one. Déjeme pensar. Si no traslado la consulta al otro. ¿Ya? Delete from HR departments, ¿cierto? Where department ID sea igual a 300. ¿Sí? Me dice, claro, no tengo los permisos, ya no importa. Hablemos de permisos después, no los quiero afligir con eso todavía. Entonces, me lo voy a traer para acá, ¿cierto? Y voy a eliminar la fila, ¿sí? Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Yo aquí no tengo el departamento 300, ¿cierto? Ya, porque lo borré, evidente. Pero si lo consulto desde acá, el departamento 300 todavía está. Misma dinámica, ¿cierto? Lo que yo hago en una hoja, en una sesión, se queda en esa sesión hasta que yo decido, ¡puf!, ¿cierto? Mandarlo. Y cuando yo lo mando, recién los cambios se aplican, ¿cierto? Y se ven en el esquema y el resto de las personas las van a poder ver. Entonces, ojo a lo siguiente. De la misma manera que yo aquí tengo cambios, ¿cierto? En esta hoja que no he mandado, ¿cierto? Hacia el esquema, ¿cierto? Hacia la base de datos, por decirlo de alguna forma. Yo voy a tener distintos puntos de guardado o checkpoints que puedo aplicar, ¿cierto? En la medida que voy haciendo cambios, ¿ya? Esos puntos de guardado o set points se llaman, esos puntos de guardado o checkpoints se llaman set points. Entonces, la dinámica de los set points es súper sencilla. Guardan un estado temporal de la base de datos al cual yo puedo regresar en cualquier momento. Crear un set point es muy sencillo. Es set point y le pongo un nombre, point 1, ¿cierto? Y puedo hacerlo todas las veces que quiera. Aquí tengo, por ejemplo, 3 checkpoints. Tengo set point 1, set point 2, set point 3. Para poder crearlos, simplemente los ejecuto, ¿ya? Y pues después, para poder regresar a alguno de ellos, yo hago un rollback. Por ejemplo, rollback to point 1. Ahora, estos puntos generan espacios temporales a los cuales yo puedo regresar, ¿sí? Y para regresar a ellos, ¿cierto? Simplemente rollback. Ahora, confirmar, es decir, tirar los cambios hacia la base de datos, destruye los set points. Si yo hago un commit, ¿cierto? Confirmo digamos, los cambios que yo hice y los mando hacia el esquema, entonces destruí inmediatamente todos los set points. Ninguno va a estar activo. Fíjense, yo voy a crear el 1, el 2, el 3, ahora voy a lanzar un commit, ¿cierto? Y al momento de hacerlo ya no puedo regresar a ninguno de ellos, ni al 3, ni al 2, ni al 1, porque hice una confirmación, es decir, tomé lo que estaba en esta sesión y lo tiré hacia el esquema de HR, ¿ya? Al hacer eso, destruyo, libero todos los puntos, ¿cierto? Todos los set points, y ya no puedo, ¿cierto?, volver a ellos, porque ahora lo que yo tengo en mi sesión es lo que está en la base de datos, ¿cierto? Por tanto, no hay un estado anterior al que regresar. Mientras yo no haga un commit o no ejecute un comando que lleve un commit incorporado, los set points van a estar creados y yo voy a poder regresar a ellos en cualquier momento, teniendo en cuenta que un set point es un estado temporal absoluto. ¿A qué me refiero con eso? Miren, yo en estos momentos no tengo ningún set point creado, ¿cierto? Ni el 3, ni el 2, ¿cierto? Ni el 1. Vamos a empezar a crearlos, ¿cierto? Para poder jugar con ellos. Fíjense, yo voy a crear el set point 1. Cuando creo el set point 1, obviamente puedo regresar a él todas las veces que quiera. Sin embargo, no puedo regresar al set point 2 ni al set point 3 porque evidentemente todavía no los he creado, es decir, no existen. Sin embargo, puedo regresar al set point 1 todas las veces que quiera, ¿ya? Ahora, si yo creo ahora el punto 2, ¿sí? Tengo dos puntos creados, el 1 y el 2. Cuando yo creé el punto 1, el punto 2 no existía. Sin embargo, cuando yo creé el punto 2, el punto 1 ya estaba creado, ¿cierto? Porque creé el punto 2 después de haber creado el punto 1. Por tanto, yo puedo regresar al punto 2
todas las veces que quiera, pero si regreso al punto 1, entonces ya no voy a poder regresar al punto 2. ¿Por qué? Porque estoy regresando al estado temporal en el que estaba la base en el momento en que yo creé el punto 1, y en ese momento el punto 2 no existía. Misma dinámica, pero ahora con los 3 puntos. Si yo creo el punto 1, primero liberemos todo. Voy a hacer un commit. Ahora no existe ningún set. Si yo creo el punto 1, creo el punto 2 y ahora creo el punto 3, cuando yo creé el punto 1, el punto 2 y el punto 3 no existían. Cuando yo creé el punto 2, existía el punto 1. Y cuando yo creé el punto 3, existía el punto 1, el punto 2, ¿cierto? Por tanto, si yo regreso al punto 3, ¿ya? Voy a regresar al estado temporal de la base y el punto 2 y el punto 1 todavía van a estar creados. Si yo regreso al punto 2, entonces voy a regresar al estado temporal en el que estaba la base en este momento, ¿sí? Pero ya no puedo regresar al punto 3, ¿cierto? Porque aquí ya el punto 3 lo creé después de haber creado el punto 2 y estoy regresando acá. Pero sí puedo regresar al punto 1, porque el punto 1 estaba creado cuando yo creé el punto 2. Solo que ahora que regresé al punto 1 ya no puedo volver ni al punto 2 ni al punto 3. Son set points temporales, ¿sí? Esto es lineal, ¿correcto? Tiene una lógica lineal, cronolineal, ¿cierto? En la base de datos, ¿ya? Juegue con esto un rato para que se acostumbre a eso, ¿sí? Cree 1, 5, 6 points, ¿cierto? Y juegue entre ellos para que vaya entendiendo la dinámica, ¿sí? Solamente con esto, ¿cierto? Solamente con estos 4, 5, 6 líneas, ¿cierto? Usted va a poder jugar y entender luego, en un ratito, ¿cierto? Cómo funciona la dinámica de ir regresando a uno y otro set, ¿ya? Ya, veámoslo entonces ahora en acción, ¿sí? Voy a liberarlo todo, ¿sí? Y voy a jugar con 2 set points. Primero, tengo hasta el departamento 270. Si yo creo ahora el set point 1, ¿ya? Y ahora, después de haber creado el set point 1, inserto el departamento 300, yo voy a venir a HR Departments, ¿cierto? Y voy a ver abajo el departamento 300. Yo aquí podría insertar todos los departamentos que quiera. Fíjense, voy a insertar el departamento 301, 302, 303. ¿Sí? 301, 302, 303. Y los voy a ver todos. ¿Sí? Todos están insertos, todos están en mi sesión. ¿Ya? Desde empleado yo todavía no puedo ver nada, no hay un commit. Vamos a suponer, ¿cierto?, que yo descubro que me equivoqué, ¿cierto?, al momento de insertar estos departamentos, 4 departamentos, y antes de la inserción de los departamentos tengo creado un set, el set point número 1. Yo puedo volver a ese set point, ¿cierto? Hago el rollback, y si usted se fija, si yo ahora vengo acá, ¿cierto?, los departamentos que yo inserté ya no están. Segunda lógica para que entendamos cómo funciona esto. Yo voy a insertar, voy a liberar, ¿cierto? Ahora, libero. Voy a crear, ¿cierto?, el set point 1, ¿cierto? Voy a insertar 2 departamentos, el 300 y el 301, ¿cierto? Que ahí están. Y ahora voy a generar el segundo set point. Y voy a insertar otros 2 departamentos. El set point 3 y el set point, el departamento 302 y el 303. Entonces, en estos momentos yo tengo 4 departamentos nuevos insertos, ¿ya? Que son el 300, 301, 302, 303, ¿ya? Como yo inserté los departamentos 301 y 302, después de haber creado el set point 1, ¿cierto? Y el 302 y el 303, después de haber creado el set point 2, aquí existen los 4 departamentos nuevos. Por lo tanto, yo puedo... aquí existen 2, ¿cierto?, de los 4 departamentos nuevos. Por lo tanto, yo puedo hacer un return al punto 2, y si yo vengo aquí, ¿cierto?, van a estar solamente los 2 primeros, ¿ya? Y yo puedo regresar, ¿cierto?,
¿cierto?, al punto 1 y ya no va a existir ninguno, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo ir creando puntos de guardado temporales, ¿sí?, que me permiten a mí, ¿cierto?, ir generando, ¿cierto?, cambios, ¿ya? Cambios importantes dentro de la base de datos, ¿cierto?, que yo puedo ir guardando y creando puntos de restauración, ¿cierto?, a los que puedo regresar. Ahora, ojo con la destrucción de los puntos temporales. Vamos a suponer que déjeme ver si en estos momentos tengo el 270. Ya, perfecto. Vamos a suponer que yo hice un set point 1. O sea, perdón, yo creo el... A ver. Un segundo. Ya. Entonces, destrucción de los puntos temporales. Ojo. Vamos a suponer que yo en estos momentos creo un set point 1. Después de haber creado el set point número 1, yo inserto dos departamentos, ¿cierto? Ahora creo el set point 2 e inserto dos departamentos más. En estos momentos yo tengo 4 departamentos nuevos, ¿cierto?, que son el 300, 301, 302, 303. Supongamos que el 302 y el 303 yo los inserté y están bien. Estos departamentos están bien, ¿correcto? Pero estos dos departamentos que están aquí están mal, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, ah, perfecto, pero estos departamentos los ingresé después de haber creado el set point 1, ¿cierto? Por tanto, regreso al rollback 1, regreso al punto 1, ¿cierto? Y voy a ver el resultado, ¿cierto? Entonces, no tengo ninguno, ¿cierto? Entonces, recuerde, esto ocurre porque el set point número 2 y las inserciones de los datos los hice después de haber creado el punto número 1. Por lo tanto, al regresar al punto número 1, yo destruyo todo lo que hice de ahí en adelante, ¿ya? Entonces, ojo con la destrucción accidental de datos y de puntos de guardado, ¿ya? Practique esto, ¿cierto? Porque es importante, ¿sí? Dele un par de vueltas, ¿cierto? Practíquelo utilizando los insert, ¿cierto? Utilizando los delete, ¿ya? Para que pueda acostumbrarse a eso. En el próximo video vamos a ver, ¿cierto?, el tema de las inserciones y los borrados en más detalle para que lo pueda complementar.